Bueno, gracias a Dios, gracias al Señor, estamos aquí otra vez en casa. Quiero agradecer a toda a la gente linda de allá de Nueva Jersey, de Hillsboro, de Bamboo, de Plainfield. Agradecerles a todos de todo corazón, gracias por sus atenciones y porque ha sido posible estar por ese lugar. Mi hermana Laura, mi cuñado Carlos, mi hermana Mercedes, Patty, mi sobrino Carlos en Wisconsin, mi sobrino Manuel allá en Florida, en Bambro, mi sobrina Teresa, y en Hillsboro, mi sobrina Vanessa, Carol, mi hermana Mercedes, Jeremiah, Ilaya, Tania, Vicky. Gracias a Dios por todos ustedes, y también por mi hermana Yolanda allá en Plainfield, que Dios le bendiga. Si me olvido de alguien, por favor, no se sienta mal, sencillamente no le recuerdo en este momento, pero yo, gracias de todo corazón, un beso para todos por sus atenciones y por todo el amor que me han demostrado, porque me hicieron sentir muy bien en ese lugar, ahí en Estados Unidos, Norteamérica. Estuve 75 días, gracias a Dios, de una manera espléndida. Gracias a Dios por todos, desde el más chico hasta el más grande. Que Dios les bendiga. Por todas sus atenciones, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, entrando en materia, nos quedamos en el último video que subí. Fue donde leía yo los diferentes manuales de las iglesias, de la iglesia nazareno, la iglesia metodista, la iglesia apostólica, la iglesia de los testigos de Jehová, la iglesia, ¿qué más leí? La iglesia de Dios. Leí acerca de sus bases teológicas, sus bases de fe, lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Nos enfocamos en el Espíritu Santo y leímos, ¿verdad? En las 5 que leí, cómo piensan y qué dicen de lo que es el Espíritu Santo. Bueno, lo que a mí me interesa, lo que a nosotros nos interesa más es saber para qué vino el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cómo es que en ese tiempo llegó y cómo es que está ahora? Eso es lo que a nosotros nos interesa saber, y es lo que nosotros vamos a tratar de explicar ahora en este día. Pero para eso primero tenemos que definir qué es el cristianismo, ¿verdad? ¿Cómo es que hemos venido caminando? Y si hay una definición de cristianismo, para mí cristianismo lo resumo de la siguiente manera: vidas y corazones cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Ese es el cristianismo, para mí. Yo no creo que sea una serie de opiniones o doctrinas, o una serie de congregaciones o organizaciones, edificios, casas y todo lo demás. Yo pienso y creo que cristianismo, mi definición de cristianismo es corazones y vidas humanas cambiadas, transformadas por el poder de Dios. Eso es lo que yo creo que es el cristianismo. Ese concepto me ha ayudado a mí, ¿verdad? Y me imagino que le ha ayudado a muchos también, porque tener un concepto es lo que nos va ayudando a hablar, a meter en el tema del Espíritu Santo. Qué tremenda situación encontramos ahora con respecto al Espíritu Santo. Nos enfrentamos a tantas cosas en estos tiempos, ¿verdad? Donde encontramos un sincretismo de religiones. Sincretismo quiere decir una variedad de religiones,
una cantidad de pensamientos, un sincretismo de pensamientos, todos tienen sus ideas, todos dicen eso, todo. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca del Espíritu Santo. No voy a disertar teológicamente esencialmente acerca del Espíritu Santo, sino voy a disertar acerca de el fenómeno que vimos en el capítulo que leímos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo y se le aparecen como lenguas repartidas y empiezan a hablar en nuevas lenguas, y todos los que estaban ahí se maravillaban porque les oían hablar en su idioma. Entonces, lo que me quiero yo enfocar es en la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vino y está aquí, pero ¿cuál es su obra? ¿Qué hace en la vida del creyente? ¿Qué hace en la vida de la iglesia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuántas maneras hay? Bueno, eso es ¿para qué vino? Eso es lo que voy a hablar yo de una manera práctica, ¿verdad? Y voy a tratar de explicarlo para que así podamos nosotros tener un concepto un poquito más amplio del Espíritu Santo. Miren, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta nosotros de que cuando viene el Espíritu Santo, hay una manifestación que se da en el pueblo cristiano, en los seguidores de Jesús de ese tiempo, que es el hablar en lenguas. En el capítulo 4, fíjense que estoy hablando del libro de los Hechos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos encontramos nosotros, si usted lee cuidadosamente, va a encontrar relatado la misma experiencia, pero esta vez ya no hay una manifestación en lenguas. Ya no hay una manifestación en lenguas. Es el mismo relato, pero ya no hay esa manifestación que se da en el capítulo 2 del libro de los Hechos. La manifestación en lenguas. En el capítulo 4 se da el Espíritu Santo, pero ya no pone esa tremenda evidencia. El escritor bíblico, que es Lucas, del libro de los Hechos, ya no pone esa evidencia de la manifestación de hablar en lengua, sino sencillamente no la pone, la omite, y nosotros vamos a tomar en cuenta esto. Sin duda alguna que en medio de todo eso nosotros tenemos que encontrar, como creyentes, como cristianos, tenemos que encontrar en el fondo de todo esto cuál es el porqué del Espíritu Santo, por qué Dios envió su Espíritu Santo al creyente, a la iglesia, ¿sí? Entonces, nosotros nos damos cuenta, si usted lee el capítulo 2 del libro de los Hechos y lee el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que al final de los capítulos usted va a encontrar una manera y una forma en la que vivían los creyentes de ese tiempo, que era una iglesia, una congregación muy especial. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, dice que tenían todo en común, que no le hacía falta nada a nadie, que todos vivían en un amor perfecto. Y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. En el capítulo 4 usted va a encontrar lo mismo. Si usted lee cuidadosamente, le voy a dejar esa tarea para que usted la lea cuidadosamente. Usted lea cuidadosamente y va a encontrar que al no aparecer en el capítulo 4 la manifestación en lenguas, no me pregunten por qué, yo no escribí el libro de Lucas, ¿verdad? Yo solamente voy a explicar que al no aparecer ya la manifestación majestuosa, evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el capítulo 2, no aparece en el capítulo 4, quiere decir, si yo pienso bien, y estoy razonando, quiero decir
que el fin de que el Espíritu Santo haya venido, que Dios lo haya enviado a este mundo, el fin es otro. Ahora, en los dos relatos yo encuentro, más que nada, encuentro la vida ejemplar del creyente, la vida ejemplar del cristiano de aquella época. Cuando el cristiano fue lleno del Espíritu Santo, su vida en comunidad se da de una manera tal que la gente que está afuera desea esa vida en comunidad, quiere esa vida en comunidad. ¿Cómo vivían? Bueno, yo tengo una lista acá que voy a leer para que usted vea cómo eran los cristianos en el principio, cómo eran sus corazones, cómo eran sus mentes, cómo eran sus vidas, cómo era su mirada, cómo eran sus palabras, cómo transpiraban ellos eso que Jesús, el Santo Maestro, el mediador, el Salvador de este mundo, el Señor de los gentiles, les había enseñado. Voy a leer. Llenados para o de uno. El Espíritu Santo lo llenó de fe, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Eso lo encuentra usted en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Se les prepara para crucificar la carne con sus pasiones y deseos, acabar con la vanagloria, la envidia y la irritación, el abuso de autoridad, para restaurar y levantar al caído, para llevar las cargas los unos de los otros, para no creerse más uno más que el otro, para que uno mire su propia obra y no se engañe a sí mismo. Ahora tiene poder para vencer los poderes de las tinieblas, tiene poder para amar al hermano, tiene poder para vivir, para amar al prójimo, está lleno de caridad, es humilde, paciente, amable, compasivo. La verdad es siempre su compañero, es moderado en todas las cosas, ha crucificado la carne con su concupiscencia, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, es libre del orgullo, la envidia, la avaricia, la ambición y de toda disposición adversa al Señor Jesucristo. Imposible que le cause mal al prójimo, lejos de ser cruel o injusto o de cometer alguna acción depravada, guarda su boca, no ofende a nadie, no habla mal de nada, de ninguna persona, y está plenamente convencido que sin Jesús nada puede hacer. Se abstiene de todo mal, solo hace el bien a todos, se niega a sí mismo en beneficio de otros, siempre da a los pobres, esto es tolerante y cero en idolatría. Todos los textos, Gálatas capítulo 5, 6, Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 1, Gálatas 2:20, Primera de Juan 4:11, Primera de Corintios 13, Mateo 25, 40 y etcétera, etcétera. Usted puede ir encontrando la lista, porque toda esta lista yo la he sacado justamente de ahí, de la palabra de Dios. Estando en esa condición y habiendo el Espíritu Santo, habiéndolos llenado de todo esto, entonces es por eso que la gente que vivía, que miraban, querían verdaderamente entrar a formar parte de esa comunidad, donde todos miraban por todos, donde todos velaban por todos, donde todos oraban por todos, donde todos se preocupaban por todos, donde todos eran uno solo. Así dijo Jesús en su oración: así como yo soy uno, que sean uno. Entonces todos eran uno. Y vivían en una armonía tan tremenda, que los vecinos, al ver esa armonía, ese amor con el que vivían, esas ganas que le ponían, hermanos, los vecinos se querían convertir a Cristo y vivir en esa comunidad.
Ahora usted tiene la explicación por qué en un sermón se convirtieron 3,000 y en el otro se convirtieron 5,000. Con esa vida en comunidad que ellos vivían, de esa forma como ellos vivían el cristianismo, así como con esa manifestación de tantas buenas obras, con esa manifestación de tantas palabras de amor, de tanto compañerismo, de tanta coinonía, que es lo mismo, la comunión y la coinonía, de todo eso, hermano, la gente que vivía a los alrededores se enamoraba de eso y anhelaban y deseaban formar parte de esta comunidad en la cual, pues, el amor de Dios era la base fundamental de todo. Y se amaban entrañablemente, hermanos. Se amaban de una manera tan especial. El apóstol Pedro dice, el apóstol dice, saludaos con ósculo santo. Fíjese nomás, cómo era el saludo ahí en ese entonces. Había un ósculo santo, un beso santo, se daban en ese entonces. ¿Cómo sería esta comunidad, hermano? Una comunidad donde no había sospechas, donde no había malos pensamientos, ni pensamientos vagos en los cuales había que ocuparse. No. Sencillamente, hermanos, era una vida en comunidad tan tremenda, tan especial, hermanos, que, bueno, si cualquiera que lo hubiera visto hubiera deseado formar parte de esa vida en comunidad, formar parte de esa iglesia. Era algo especial. Por eso, hermanos, donde estaba la iglesia, la gente anhelaba entregarse al Señor, anhelaba conocer a Cristo, anhelaba vivir esa vida en comunidad. Y ellos muy pronto se dieron cuenta de que su vida en comunidad, la vida que vivían en Cristo Jesús, esa vida llena de amor, llena de humildad, llena de pasiones, llena de palabra de Dios, llena de enseñanza, llena de oración, llena de todo eso, hermanos, esa vida en comunidad, ellos se dieron cuenta de que la gente afuera anhelaba vivir, anhelaba eso. Porque el mundo no ha cambiado mucho. Porque no quiero decir que nada. Así como la gente anhelaba en ese entonces el amor, anhelaban las palabras de ánimo, anhelaban eso que tenía esa comunidad, hoy también es lo mismo. Pero no me quiero salir del tema. Cuando la comunidad cristiana se dio cuenta de que el mundo, la gente que estaba afuera, anhelaba esa vida, ellos decidieron, pues, traerlos, hablarles. Decidieron hablarles de lo que pasaba, hermanos. El libro de los Hechos da testimonio de que empezaron a salir Pablo, Bernabé, empezaron a salir, hermanos, a otras comunidades, porque sabían ellos que esa vida en comunidad, la gente de afuera anhelaba eso, y salían y se convertían al Señor. Salían con tanto amor, con tanto gozo. Las ciudades donde ellos llegaban, hermanos, las ciudades empezaban a temblar, los mercaderes, los comerciantes, ahí empezaban a temblar. Hay testimonios en el libro de los Hechos. Usted lee el libro de los Hechos, es la historia de la iglesia. Hay testimonios de que cuando llegaban a una comunidad o alguna ciudad, los mercaderes que practicaban la hechicería, la brujería, o practicaban la idolatría y se enriquecían a costa de la idolatría, hermanos, llegó un momento en que ellos empezaban a pedir por favor ayuda, porque estos hombres están cambiando todas las costumbres de nuestros pueblos. Y la riqueza que obteníamos de la venta de la idolatría, de las prácticas de magia, de adivinación y de brujería y de hechicería, hermanos, estaban en bancarrota. Estaban en bancarrota porque la gente ya no quería ir con ellos. La gente lo que quería era vivir en esa comunidad, vivir eso que estaban viviendo en la comunidad cristiana,
querían vivir en ese amor, querían vivir en esa hermandad, querían vivir en esa coinonía tan tremenda que se daba con tanto poder y con tanta fuerza. Era como un imán que atraía a la gente. Y los mercaderes, los comerciantes y todos aquellos que se dedicaban a engañar a la gente, hermanos, que empezaron a buscar la manera de obstruirles, de destruirles. Algunos llegaron a pensar de que quitándoles la vida estaban haciendo hasta un favor a la comunidad, al pueblo, a la ciudad y a los gobernantes. Hermanos, fue así como donde ellos llegaban y se formaba esa comunidad, hermanos, de ese poder, de ese amor, de esa unidad, hermanos. La gente decía, por favor, quiten estos hombres del mundo, no merecen estar en este mundo, ¿verdad? Dicen, se hacen llamar hijos de Dios, son nazarenos, son cristianos, quítenos de aquí, porque nos están acabando con nuestros grandes negocios que teníamos nosotros, están acabando con nuestros ingresos, están acabando con nuestro patrimonio, porque abusivamente los comerciantes y los demás se dedicaban a engañar a las personas incautas, a las personas inocentes, les engañaban con sus artimañas. Entonces, cuando el cristianismo llegaba a una ciudad, toda la ciudad temblaba, hermanos, toda la ciudad temblaba, porque se iba a acabar desde la idolatría, hermanos. Acuérdense ustedes, desde la idolatría, las prácticas diabólicas de la magia, la hechicería, la brujería, la adivinación, se iba a acabar, hermanos, la venta podemos decir así, tan feas de todo tipo de literatura, de magia blanca, de magia negra. Se iba a acabar la idolatría, hermanos, la idolatría que ocupaba un lugar preponderante en todo esto, se iba a acabar. Y en todas las comunidades, las ciudades donde llegaban los creyentes, donde llegaba Pablo, donde llegaba Bernabé, donde llegaba Pedro, donde llegaban los cristianos, hermanos, esas ciudades, esos pueblos temblaban, hermanos, temblaban verdaderamente, temblaban de una manera tremenda, porque cuando llegaban ellos, lo que le platicaban a la gente, les hablaban del sacrificio de Jesús, de cómo Jesús había cambiado sus vidas, de cómo la muerte en la cruz del inocente Cordero de Dios había transformado sus vidas de una manera tan especial, que de lo que habían sido antes, ahora habían entrado a vivir en una luz admirable, hermanos. Se declaraban de los cuales de los pecadores yo soy el primero, dijo un apóstol, ¿verdad? Pero Él me ha cambiado, Él me ha transformado, Él ha hecho una obra en mi vida y ahora soy diferente. Y los que lo conocían daban testimonio y decían, sí, efectivamente así era, pero ahora ya no es así, ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque Jesús, al hacer la obra en la cruz del Calvario, hermanos, al enviar el Espíritu Santo a este mundo, hermanos, había transformado y había cambiado su vida de una manera tan tremenda, de una manera que no se podía explicar, ni la gente, ni los apóstoles mismos podían explicar, ni los creyentes de ese tiempo podían explicar qué cosa era lo que había pasado y había sucedido con ellos mismos, hermanos. Había un poder, tanto poder en esa transformación, hermanos, que la gente que no conocían a Dios, hermanos, anhelaban eso. Pero otros que estaban en contra de todo esto, hermanos, anhelaban, sí, pero que murieran esas personas que hablaban acerca de ese nombre, acerca de ese hombre, que anhelaban que desaparecieran de este mundo los que venían a trastornar y a transformar el mundo entero, como ellos mismos decían. Hermanos, justamente la lista que yo leí, hermano, acerca de lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer en la vida del creyente, hermano, era pues podemos decir así, la luz que brillaba en cada uno de ellos, hermano, practicando todas esas obras que leí. Y eso era justamente lo que
los demás no podían tolerar y que otros querían para sus vidas, que anhelaban eso, porque querían sencillamente un cambio en sus vidas, hermanos. Y llegaron al punto en que los mataron. Mataron cristianos, mataron apóstoles, hermanos, de tal manera de que aun cuando los cristianos morían, hermanos, ellos mismos daban testimonio, diciendo que aún después de muertos, vertida su sangre en la tierra, todavía seguían hablando. Así es cuando hay un poder así de esa naturaleza. Así es cuando hay un tremendo poder, hermanos, para nosotros, para todos aquellos que estamos esperando, hermanos, verdaderamente hay un cambio. Hermanos, esa comunidad no existe hoy. No existe hoy. Yo he ido a muchos países y esa comunidad no existe. O díganme ustedes, ¿dónde existe esa comunidad? ¿Ciudad o país? Que las haya visitado el Espíritu Santo y puedan demostrar a través de todas sus obras que efectivamente el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas, ha transformado sus corazones, ha purificado sus corazones por la fe, y ahora viven como la comunidad de antes, hermano. Esa comunidad donde todos miraban por todos, donde a nadie le hacía falta nada. Esa comunidad donde toda la gente practicaban de una manera tremenda la humildad, la sencillez, el amor, el dominio propio, hermanos. Nosotros mismos nos hacemos llamar cristianos. Yo empecé diciendo que el cristianismo, para mí, la definición es corazones y hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Esa fue mi definición de cristianismo. Así empecé yo. Por eso les digo, hermanos, nosotros tenemos diferentes partes que tenemos que observar en la iglesia, en nuestra comunidad, y tenemos que hacernos algunas preguntas. Yo mismo, como pastor, me hago las preguntas, hermanos. ¿Cómo fui yo? ¿Cómo fue que yo llegué al cristianismo? Pero mi pregunta más interesante es, para mí mismo, es ¿cómo fui que yo fui constituido pastor? Entré a este santo llamado, a este santo oficio, conmovido por el poder del Espíritu Santo. Entré convencido plenamente de que Dios me estaba llamando a mí al servicio. O entré, hermanos, porque mi tío era pastor, mi papá era pastor, y pues yo ahora soy pastor y estoy en este santo oficio. Yo mismo tengo que hacerme la pregunta a mí mismo. ¿El Espíritu Santo me ha llenado? ¿Vivo las obras que yo mismo he leído? Vivo en humildad, vivo en mansedumbre, vivo en templanza, vivo en fe, vivo en amor, vivo en dominio propio, hago el bien a todos, donde voy no perjudico a nadie. Antes he salido perjudicado y he soportado. Donde me presento, a nadie ofendo y a nadie molesto. Sencillamente a todos saludo y con todos he podido sobrevivir y convivir aún con los más indóciles. Yo mismo tengo que hacerme la pregunta, hermano. He estudiado la palabra de Dios de tal manera de que el Espíritu Santo me ha guiado para poder predicar el Evangelio. Mis sermones, los sermones que he predicado han logrado impactar la vida de los creyentes. He proyectado yo a Jesucristo y no a mí mismo. Mi interés no ha sido otro, sino más que el único de proyectar a Jesús como el Salvador de este mundo y al Espíritu Santo como el transformador de los corazones y de las vidas. He logrado, hermanos. Están las marcas de mi apostolado. Llevo escrito aquí en la frente: santidad a Jehová. He perdonado al ofensor.
O he querido ser como Dios. El ofensor ya se arregló con Dios, pero yo todavía no lo quiero perdonar. ¿Cómo he utilizado mi autoridad en la iglesia? ¿La he utilizado para pisotear a los demás? ¿He practicado lo que dice esa alabanza, levantando al caído, o lo he hundido más al caído? Lo he visto caído y le he puesto más cargas encima. Yo tengo que hacerme esas preguntas, hermano, porque yo no puedo vivir sin hacerme esas preguntas. He orado, he leído. ¿Cuál ha sido mi relación con el dinero? ¿Cuál ha sido mi relación con el prójimo? ¿Lo he amado verdaderamente al prójimo como manda la palabra de Dios? Como dice Jesús, que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermano, tengo tantas preguntas que hacerme con respecto a esto. Yo como pastor. También he sido maestro de escuela dominical, de adultos. Y yo mismo me he hecho las mismas preguntas también. He enseñado verdaderamente la palabra de Dios. He preparado verdaderamente con paciencia y con mucho amor. He preparado las enseñanzas de la escuela dominical. O las he preparado a la carrera. He enseñado a los menores. He enseñado a los pequeños y a los más chicos. Los he guiado. Les he dado testimonio de que el Espíritu Santo está en mi vida. Les he hablado de Jesucristo. He usado todas las herramientas posibles para enseñarles que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y un Espíritu Santo que puede llenar sus corazones y sus vidas. Como maestro, me he esforzado en preparar mis clases. Las he preparado con anticipación y no a la carrera ni en la última hora, como diciendo, bueno, ahí voy a dar la clase que di la vez pasada. Me he afanado más por otras cosas que por preparar mis clases. He visitado a mis estudiantes. Los he consolado cuando han estado tristes. Me he alegrado con ellos cuando se han alegrado. Tengo que hacerme las preguntas, hermano. También llegué joven al Evangelio. Gracias a Dios yo llegué soltero y joven, con toda mi fuerza, con todo mi potencial. Y esas mismas preguntas resuenan en mi cabeza, como cualquier otro joven. Joven, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Cumples con tus tareas? En tu casa, si tu papá y tu mamá trabajan y tú solamente estás estudiando, aprovechas el tiempo, redimes el tiempo como debe de ser, obedeces a tus padres, obedeces a tus superiores. ¿Cómo he administrado mi dinero? Lo he administrado sabiamente, de tal manera de que no deba nada a nadie, como dicen las Escrituras. Como joven, he ido a fiestas y me he gozado y me he alegrado de estar en las fiestas. Las he subido por el internet, por el chat. Me he vanagloriado de cosas que he hecho torpes sin sentido. O he buscado a Dios con todo mi corazón en el día de mi juventud. Me interesé por las Escrituras. Me afané por leer las Escrituras y por leer la historia de otros que habían caminado en este mundo. O mis pasos se deslizaron a la playa, al parque, a todo eso. Yo no tengo nada en contra de eso.
Pero creo que debemos aprovechar el tiempo. Como joven, porque yo llegué joven al Evangelio también. Y las preguntas son para mí también. ¿Te llenó el Espíritu Santo cuando eras joven? ¿Caminaste con Jesús cuando los demás jóvenes te veían? Decían, Enrique ha tenido un encuentro con Jesús en su recámara secreta. Oraste con toda tu pasión y con toda tu fuerza. Gemiste y clamaste al Señor. Caminaste afuera como un ejemplo, un joven, como le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los adultos. Señores, el Espíritu Santo, Dios nos ayude. Dios nos ayude. No lo podemos solamente poner y encuadrar en una manifestación en lengua nada más. No lo podemos poner en una manifestación y ahí terminó todo. La obra del Espíritu Santo, creo yo que es una obra completa. Va más allá de todo pensamiento y de toda razón. La vida cristiana, mi definición es que corazones cambiados y transformados, vidas cambiadas y transformadas. Ese es el cristianismo. La comunidad hoy no existe, porque la comunidad cristiana está más enfrascada en lo administrativo, en el gasto del dinero, en la recolección del dinero, en que hay que pagar esto, que hay que pagar el otro, y el dinero lo ha absorbido. Se podría decir que ahora el Espíritu Santo ya no mueve la iglesia, la mueve el dinero, porque cuando no hay dinero, hermanos, nada se hace en la iglesia. Perdónenme por lo que digo, y los ofendo, pero yo hasta ahí llego, hermanos, ya no voy a ir más allá. Espero que lo que dije, hermanos, lo que he expresado aquí, hermanos, sea de bendición para todos nosotros. En mi oración, pues, que busque usted el Espíritu Santo con todo su corazón. Búsquelo, que Él está listo para usted también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Un saludo para todos, hermanos. Amén.